Hola, soy Vicente Gea, soy natural de un pueblo de la provincia de Alicante, que es Cocentaina. Mis orígenes, vengo de una familia musical y quizás desde muy niño pues como que estaba encaminado a ese mundo. En el caso de la trompeta y en el caso de la composición, mi abuelo materno tocaba la trompeta y mi tío José Insa era trompetista, pero también compositor. Él era catedrático de trompeta aquí en Pamplona y mi vínculo con Pamplona viene precisamente para venir a estudiar con él o a terminar la carrera. Mi formación, como cualquier músico, empieza con los estudios de solfeo, piano, armonía. En mi caso iba destinado para ser trompetista, pero siempre tuve claro desde muy joven, desde prácticamente los 13 años, que me llamaba muchísimo la atención la composición. Tuve la gran suerte de formar parte ya de una banda a los 9 años y a los 13 años empecé a componer y a poder dirigir mis estrenos. Eso para mí ha sido la mejor enseñanza porque es poner en práctica o experimentar esas ideas, a ver qué tal se reflejan y cómo ir aprendiendo poco a poco el arte de la orquestación, que es tan difícil y siempre es tan diferente en cada obra. Tras pasar unos años en los conservatorios de Alicante, Pamplona, Madrid, volver otra vez a Pamplona, después San Sebastián, opté por darle importancia al aspecto formativo y me fui 2 años a la Royal Academy of Music de Londres para estudiar dirección especialmente, aunque siempre he estado muy vinculado en el campo de la composición. Y después, posteriormente, tuve la gran suerte de ir como estudiante especial a la Manhattan School of Music de Nueva York, a trabajar, a estudiar y a ser el director asistente de mi profesor David Gilbert, en el cual, además de estudiar, tuve la gran suerte de poder ejercer, pues dirigir muchísimo, sobre todo música contemporánea para los compositores de la propia escuela, y el haber actuado como director asistente en algunas producciones que él ejercía, y cuando él no podía ensayar, yo estaba presente en los ensayos, y algunos que él no pudo hacer, yo pude hacer ese trabajo. Mi vida siempre ha estado paralela en el mundo de la dirección y la composición, y yo creo que son complementarias y suman. Yo creo que me hace mejor compositor el tener que dirigirlas o el haberlo experimentado, aquello que he escrito, cómo funciona el día a día con cualquier agrupación, bien orquestal, camerística, como de coro o de banda. Y al contrario, me aporta muchísimo la visión compositiva cuando voy a dirigir. Es decir, yo creo que son dos facetas diferentes pero complementarias. Al mismo tiempo, mi vida también siempre ha estado paralela, no sé si por vocación, por coincidencias o porque se ha dado el caso, muy pegada también al campo de la docencia. He sido profesor pues aquí en la Escuela de Burlada, pero después en el Conservatorio de Vitoria, en la Escuela de Altos Estudios Musicales de Galicia, en Musiquene, aquí en el Conservatorio de Navarra, donde sigo como profesor. Y también he sido, pues bueno, una faceta un poquito más de gestión en la Escuela Reina Sofía de Madrid, pues con los mejores profesores y articulando un poquito ese trabajo de coordinación artística y docente. En cuanto a los alumnos también un poquito especiales, con un sistema que no era oficial, pero de alguna manera era buscando siempre la máxima calidad con el profesorado que tenía. Después de esa faceta, digamos, formativa, porque un compositor o un músico en general se forma día a día, es decir, hasta el final, he tenido la gran suerte de trabajar en diferentes aspectos o diferentes cargos. Por ejemplo, después de estar en Nueva York el año 92, recibí una llamada de Tomás Marco, el cual me dijo que iba a salir la plaza de director asistente de la Orquesta Nacional, por si me podía interesar. Yo en ese momento estaba en la disyuntiva si quedarme más tiempo en Nueva York o venirme en España. Claro, el año 92 fue muy importante en España y se crearon muchas infraestructuras, muchas orquestas, hubo mucha vida social y cultural, y la verdad es que fue una oportunidad que no estoy arrepentido. Me vine y opté a esa plaza, la saqué, y el haber estado disfrutando de esa plaza como director asistente a la Orquesta Nacional, viendo cómo trabajan los mejores directores con los mejores solistas, de una manera activa, asociada al director que venía invitado, para mí fue un bagaje pues magnífico, ¿no?
Entonces, por una parte, todavía digo que me estoy formando día a día porque cuando vas a ensayar te tienes que estudiar no solamente la vida del compositor o lo que quiere hacer, sino que estás descubriendo siempre nuevas sonoridades, nuevas posibilidades y por lo tanto eso lo llevas al campo de la creación. En tu vida hay un montón de influencias que te van forjando tu personalidad, tu manera de ver, entender la música. Yo podría destacar muchísimas personas y me daría miedo dejarme algunas importantes, pero algunas que están siempre muy presentes en mi quehacer diario. Pues tuve la suerte de trabajar cuando tenía 14, 15 años con Javier Darias, un referente a la música contemporánea, y aunque mis estudios con él fue empezar a estudiar la armonía, él ya me daba unas pautas que la música iba mucho más allá de lo que era la tonalidad. Por lo tanto, tuve suerte que a una edad temprana poder empezar a descubrir ciertas cosas. Tomás Aragüés para mí ha sido una persona también que supo motivarme, supo sacar lo mejor de mí en cuanto a lo emocional, a la confianza, al tener fe en lo que hacía, en ayudarme a todo. Es decir, lo que hizo él por mí yo no soy capaz de hacerlo con mis alumnos, era casi un padre. Es decir, hubo un vínculo con él afectivo muy importante y lo que me aportó musicalmente para mí tenía muchísimo significado porque era trabajar la música tonal, pero desde una visión completamente, digamos, particular en el sentido de que él también era director y entonces te hablaba bajo el punto de vista de la experiencia, de lo que él después ponía en práctica, ¿no? Y eso para mí también es importante, porque a veces cuando lees un libro o incluso ves un concierto, pero no te cuentan exactamente el proceso o el resultado del día a día, del proceso de cuando empiezas el primer ensayo hasta el último concierto, eso a veces te da una dimensión también un poquito más natural. Ha habido muchas personas, Acilu, por ejemplo, trabajamos con él, fue la génesis del grupo Iruñaco Taldea, que eso tanto nos ha formado, yo creo que a todos los componentes, nos hizo creer en que había otras maneras de hacer música, la suma de 5 componentes con mucha inquietud, con mucho debate, con mucha reflexión, con mucho ahínco en buscar la música a través de todos los canales, como era el estudio, la difusión, la interpretación y la motivación para crear nuevas obras. Eso fue también un trampolín muy importante, el abrir a otros conceptos de la música y conocer a nuevos intérpretes, nuevos compositores. He estado siempre en continua búsqueda de diferentes cursos y a lo largo de los diferentes cursos siempre hay personas que te han tocado más o menos. El poder haber estado en un ensayo con Pierre Boulez, pues es que eso no tiene palabras, quiero decir que no es el Boulez que conocemos de los libros, sino el ver cómo trabaja, el cómo se mueve, el cómo expresa cualquier cosa. Evidentemente hay cosas que te tocan y te las quedas. Como no está prohibido, no tiene copyright, pues vas sumando todo aquello que te gusta y que de alguna manera lo puedes aportar a tu personalidad después, porque después pasa por tu filtro, pero evidentemente son muchísimas las personas que me han influido. Personas que conocí, personas que a través de su música o de sus grabaciones pues acaban configurando esa personalidad. Mi evolución como compositor, como he dicho, empecé escribiendo para banda muy jovencito y eran cosas como funcionales, como que tenían que ser directas. Yo creo que eso al final tienes en cuenta el público. Con Iruñaco Taldea también una de las cosas que nos unía era especie de recuperar a ese público que se había perdido un poquito y que creo que todavía está muy distante de la música demasiado cerebral o intelectual. Hay cosas que a mí me han afectado también. Mis acercamientos a la música del jazz, dicen que el que se acerca ahí siempre sale tocado. Y yo creo que es verdad. Después de experimentar con la música del jazz, yo creo que te marca una manera de entender la música vertical o lo que es el concepto de las armonías. También el ritmo, pero no sé si eso tiene que ver con el jazz o desde muy pequeñito siempre uno de los primeros instrumentos que yo empecé a estudiar o que me atraía muchísimo ha sido el mundo de la percusión. Yo creo que en mis obras siempre hay elementos percusivos que son siempre muy importantes, muy notorios y donde están siempre muy presentes. A veces incluso se me quejan que pongo demasiado música y es que no me dejaría nada, es decir, los aprovecharía al máximo.
El cómo definía mi música, a veces me han hecho ese tipo de pregunta o incluso el proceso de compositivo, y es que es muy difícil primero hablar de uno mismo, de su obra, y sobre todo cuando también crees que cada obra es un mundo aparte, desde cómo nace, a dónde quieres dirigirla, qué pretensiones buscas en cada obra. Yo creo que algo que marca bien, sobre todo cuando es un encargo, es saber a quién va dirigido, tanto como el intérprete como el tipo de público o el marco donde va a ser, si es un festival de música contemporánea o es un festival de música normal en un abonado de orquesta. Es decir, eso al final acaba, o yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta también a la hora de vincular nuestras ideas. Yo concibo la creación como una comunicación que siempre tiene que tener un componente enigmático. No somos partidarios de poder expresar cada cosa que hacemos en la composición. No se puede, además, y creo que tampoco deberíamos de hacerlo, pero no concibo la creación como algo que no debe ser entendido. Y tenemos que tener cuidado que el grado de exigencia de la música, por una parte porque es música temporal y porque a veces la comprensión viene con una escucha solamente, pues no tiene que ser demasiado complicada. Es decir, eso de que el genoma humano es limitado, en el caso de la música se multiplica por mucho, porque hay mucha información que el oyente no dispone. Por lo tanto, busco siempre que haya unos momentos de captar la atención. Cuando captas la atención es más posible que la gente lo entienda, porque si desconectas al final da igual lo que digas porque ya no hay interés. Entonces esa especie de acercamiento al público, es decir, un tipo de música un poquito amable, aunque sea puntualmente, yo siempre he creído con ella. Hay un elemento también que a mí siempre me ha interesado, por una parte el investigar nuevos recursos, nuevas sonoridades, porque la música creo que también tiene que aportar, pero digamos siempre al servicio de una idea musical, no simplemente un experimento. Y después algo que siempre creo que, o al menos, no sé si consciente o inconscientemente, esa especie de eclecticismo en el sentido de que no me gusta últimamente aferrarme a un sistema o a una técnica en específico, sino dejarme seducir por diferentes influencias de músicas, de estilos, de técnicas y de ideas. Muchas veces tengo una especie de preliminares muy objetivos, muy cerrados, pero me encanta salirme de ellos. Es decir, aquello que en el grupo de Pamplona dijimos una vez, crear los límites para después no cumplirlos. Pues yo creo que esa norma en mi obra yo creo que ha existido siempre, pero últimamente la ejerzo bastante. Mi faceta como director la marcaría en diferentes espacios. Quizás dentro del mundo más profesional o de un nivel de exigencia, porque he dicho que empecé a dirigir con 14 años, pero eso para mí no deja de ser anecdótico, pues quizás es a través del grupo de Iruñako Taldea, cuando una de las facetas era difundir nuestra música y la de otros compositores, empecé a dirigir especialmente grupos de música contemporánea, ensembles o conjuntos, y a partir de ahí he hecho varias incidencias en ese mundo, ¿no? Es decir, cuando estuve en Estados Unidos, fui director del Manhattan Contemporary Ensemble, trabajé con ellos muchos encargos y muchos estrenos de compositores de allí, me dio una visión práctica de lo que era la composición en vivo. Después, al regresar en Madrid, fundé el grupo Finale, que también tuvimos la suerte de grabar y estrenar muchas obras nuevas, especialmente para los premios de la SGAE, y estuvimos también en el Festival de Música Contemporánea en Alicante y realizamos tantos conciertos en directo como grabaciones para radios y en soporte de CD. Después la intervención dirigiendo orquestas, pues he tenido la suerte también de dirigir algunas orquestas profesionales, entre las cuales pues, la Sinfónica Navarra, en sus orígenes se llamaba Orquesta de Pamplona, incluso es Orquesta Santa Cecilia de Pamplona. He dirigido también la Orquesta Euskadi, solistas del Teatro Real, la Filarmonía de Galicia, he tenido varios contactos con ellos también. Y después en el mundo de las bandas de músicas profesionales, pues también he dirigido bandas profesionales y amateurs.
Y todo ello, al final, cuando dicen, pero tu técnica es más coral, también he dirigido música sinfónica coral o coros, la técnica es la misma, lo que haces es adaptarla para el medio que tienes delante y para el estilo o para las necesidades que tienes de cada obra. Como he dicho, siempre el dirigir hace que tengas que tener un entendimiento más particular de las obras que estás dirigiendo y creo que es muy enriquecedor. Actualmente estoy como director titular de la banda musical La Pamplonesa desde hace 25 años y también en el conservatorio como director de la banda sinfónica del conservatorio y de la orquesta. Eso me lleva pues que mi trabajo diario prácticamente esté trabajando con esa especie de masa sonora que te genera cada obra y demás. Entonces, en ese sentido, estoy ya suficientemente colmado las expectativas de director e intento centrar todas las energías que me quedan para el campo de la composición, que es realmente mi pasión. Como compositor, abrirse campo en este difícil marco que es la composición, y especialmente la composición contemporánea, que siempre tiene un componente más elitista, siempre son difíciles y quizás he tenido suerte, como he dicho, desde los 14 años de poder empezar a estrenar obras y eso te permitía que te hicieran algunos encargos y poder tener objetivo de escribir. También con el grupo Iruña Kotaldea creamos mucha música para ser interpretada, grabada, editada, y eso también fue un marco incomparable. Otra de las vías que recurrí, sobre todo muchas veces, incluso por un ámbito de subsistencia, es decir, cuando estaba estudiando fuera, pues era una manera también de poder tener unos ingresos, fue lo de presentarme a muchos premios y haber tenido la suerte de haber ganado algunos de ellos. Ello te permitía después de su estreno, y de esos estrenos siempre tu nombre estaba reluciente y salían otros encargos. Entonces he tenido esa suerte también de llevar esa vida, primero de ser tocado, después de ser premiado, para llegar últimamente a que me exijan o que me pidan obras, ser encargado, y he tenido la suerte pues, de grupos, orquestas, de renombre nacional, internacional, y bueno, la verdad es que estoy contento porque hoy en día pues el estrenar es difícil, pero si encima es un encargo y que lleva asegurado el estreno y su difusión, a veces con una grabación o con la edición de la partitura, pues es como un proyecto finalizado, ¿no? Desde los premios que valoraría quizás, uno porque fue bastante inmediato, fue el de Masas Corales de Tolosa. Era internacional y lo gané recientemente, vamos, cuando era bastante joven, y eso fue como, venga, que puede ser un camino este bonito, me marcó, ¿no? Y quizás por su trascendencia, quizás el premio Joaquín Turina, que convocó la Junta de Andalucía, que fue estrenado por la Orquesta Sinfónica de Sevilla, fue como ya un premio importante, ya dirigido pues, a una orquesta, a ser interpretado en el ciclo de una orquesta profesional. Ha habido otros más diferentes, diversos, pero quizás estos dos serían quizás los que más me han marcado. Bueno, el día que haya hecho toda la donación tendré una visión un poquito más certera de todo lo que tengo, porque ahora mismo todavía no sé qué cosas puedo aportar. Eh, Desde borradores, desde apuntes que nunca han visto la luz, desde apuntes que han visto un proceso. Hay obras donde van a encontrar desde las primeras ideas, incluso una servilleta, donde empieza a tomar forma esa idea, donde empieza la obra a estar orquestada, estar terminada en forma de manuscrito, a formato después editado, incluso algo que yo antes no hacía, pero que ahora hago demasiado, incluso hasta casi patológico, es el tema de las correcciones, el intentar mejorar la obra. Es decir, ahora lo de valorar más la calidad que la cantidad. Antes quizás había una necesidad frenética de componer muchas cosas y olvidarte de ellas, y ahora como que me gusta retomar a ellas y seguir con esa especie de paciencia del que está buscando un bonsái y que ahora corta una ramita, la deja ahí reposar, pero la vas observando y al medio año vuelves y dices, quizás le voy a retocar otra cosita, ¿no?
Bueno, pues ese proceso quizás ahí va a estar más completo, pero desde documentos, desde prensa, desde fotos, grabaciones que ahora pues es que incluso no se podrán ni reproducir, muy antiguas, eso es que ya tengo demasiados años, al legado de todas las obras, pues en todos los géneros. Creo que he compuesto bastante, me quedan muchas cosas por hacer, pero tengo variedad, desde música coral, música sinfónica para orquesta, tengo muchísima, desde dos óperas, música de cámara, desde música solo hasta grupos o ensembles ya numerosos, música para banda de concierto, música para banda más tradicional, es decir, hay un amplio margen de géneros, de estilos, para poder ver un poquito esa evolución. Y esa evolución a veces hay una especie de neos, es decir, que si la estudias van a ver que hay épocas donde rupturistas, que de riesgo, de más experimentación, y otros que es como una vuelta atrás, pero evidentemente bajo otra vista, ¿no? Es decir, yo siempre me ha gustado que tenga una raíz, siempre un componente antiguo, para edificar lo nuevo. Cuando hice la obertura Baluarte, en las notas dije que mi intención estaba hecho para la inauguración del Baluarte, que el Baluarte era un edificio moderno donde se iba a consumir la cultura contemporánea, pero que ahí debajo de ese edificio había unas raíces muy antiguas, que también tenía su componente social, cultural, y que de alguna manera justificaba también el Baluarte, el por qué estaba ahí. Pues mi música también tiene ese recurrente de que intento siempre apoyarme del pasado, de la historia, una revisión. Creo que es importante que mi obra quede en un sitio donde se pueda acceder fácilmente, aunque desconozco si eso va a ser importante dentro de 100, 200 años, pero no deja de ser una apuesta, un riesgo el proteger esa obra. El que esté en un sitio donde te aseguran que va a estar en las mejores condiciones, porque desgraciadamente los materiales se deterioran, se pierden, pues te garantiza que va a estar bien cuidada. Cada vez me consta más que el mundo de la investigación está entrando dentro de la música, o la música dentro del mundo de la investigación. Me honra saber que de composiciones mías ya hay varios trabajos de investigación, pues seguramente esto irá a más. Entonces, que para cualquier musicólogo, para cualquier incluso compositor, estudiante, amante de la música, investigador, tener el acceso, además facilitado, documentado de todo, yo creo que es un privilegio y es una cosa a destacar, que haya habido una apuesta por crear este archivo de la música y de las artes escénicas en Navarra. Insistiendo en la importancia del archivo, además de conservar la obra y además de conservarla en las mejores de los recursos técnicos, la esperanza de que esa obra, a través de todos los programas que tienen de difusión, de darla a conocer y de ponerla en valor, para un compositor no deja de ser el máximo orgullo de pertenecer parte de esa donación o de esa colección.